¿Cómo empezaría a hacer trading ahora si después de los 11 años que llevo haciendo trading me tuviera que empezar de nuevo, de cero, ¿no? ¿Cómo lo harías si quizá tú lo estás viendo ahora y estás planteándote empezar? Bueno, pues te lo digo dentro, pasa que te lo cuento. Después de vivir un montón de situaciones y de vivir un montón de fases del trading, ¿no? Yo creo que las he pasado todas. Las he pasado todas y además algunas me he quedado en ellas varias, varias temporadas. Con lo cual, bueno, pues creo que te puedo orientar en algún punto. Te diría, a ver, ahí lo primero que tienes que elegir en todo esto es qué es lo que quieres hacer dentro del trading, ¿no? Porque el trading cada día es más amplio, más grande, más abierto. Es decir, al principio prácticamente, yo recuerdo que cuando empecé, prácticamente había Forex y, bueno, algo de cripto, lo que yo sabía, ¿no? O lo que podías hacer de una forma relativamente sencilla, ¿no? A día de hoy cambia todo mucho porque hay montones de escuelas, montones de posibilidades, montones de productos o montones de activos sobre los que puedes hacer trading. Entonces, te voy a hacer un breve repaso de cómo ha sido todo este tiempo hasta ahora, en mi caso, y cómo lo haría yo ahora, sabiendo un poco lo que sé, ¿no? Y viendo un poco lo que he visto y también, pues, formando alumnos como he podido formar y tenido la oportunidad de hacerlo. Pues mira, lo primero, comentarte rápidamente cómo yo empecé. Empecé completamente en un mercado muy diferente al que conoces ahora, porque era el mercado de las binarias. Empecé siendo un pardillo absoluto, como yo creo que todos los que entramos y que bueno, que ves la posibilidad de ganar dinero rápido y tal. Eh, También por una cuestión de, yo en mi caso, en el momento de tomar la decisión profesional, después de estudiar, yo estudié una tipología empresarial, es lo que era antiguamente, algo parecido a lo que hoy en día es ADE o algo así, con algunas posibilidades de diferentes especialidades. Y yo elegí en aquel momento la de marketing y otra que se llama de creación de empresas. Pero siempre me quedé con la duda de por qué no había elegido marketing y finanzas, porque a mí el tema financiero me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. De hecho, era bastante bueno en ese ámbito. Y incluso en el ámbito estadístico también era bastante bueno. Bueno, surgió el tema también un poco pues, por temas familiares, por temas de posibilidades, etcétera. Hay un punto determinado en el que después ya en un ámbito más profesionalización hay un momento que tengo la posibilidad de empezar en el mundo del trading, que hasta ese momento yo lo que entendía que era un mundo muy complicado de entrar, que tenías que entrar con mucho capital y que era muy complicado y para un tipo de perfil que era muy más profesionalizado, ¿no? De lo que luego ha permitido el mercado. El mundo de las binarias en aquel momento se abrió muchísima la posibilidad y se podía empezar a invertir desde muy poquito dinero, ¿no? O sea, había gente que empezaba a invertir desde $10 o $100, cual era relativamente sencillo. Y empecé en ese mundo. Un mundo que fue una absoluta locura. O sea, estuve en ese mundo desarrollando el tema de las binarias 5 años y estuve de una forma muy intensa. Estamos hablando del 2013. Yo estuve hasta el 2018. Las binarias fueron prohibidas a nivel de retail, ¿no? A nivel de pequeño inversor. En Europa, en el caso de Europa, por una entidad que se llama la ESMA y que yo creo que hizo muy bien en prohibirlas. Pero bueno, mi paso había sido, en los primeros años era un poco de testeo, prueba, etcétera, hasta ya la entrada a nivel con capital real en el 2017. O sea, yo estoy probando anteriormente en pequeños brokers y demás, pues cantidades a lo mejor de $250, $500 como mucho, no hacía más. Y a largo plazo siempre lo perdía, nada perdiendo. Entré el 2017 con un broker que ya no existe y que en ese momento pues era uno de los que más pitaba dentro del mundo este de las binarias. Y bueno, pues empecé a trabajar, empecé a tomármelo bastante en serio, porque después de tanto tiempo creía que empezaba a conocer un poco el mercado. La verdad que, bueno, en esa etapa me empezó a ir razonablemente bien. Mi primera inversión fue creo recordar, con unos $9.000
y que fue como lo tenía ahorrado y fue lo que invertí, todo lo que invertí. En esa inversión conseguí llegar hasta un punto determinado donde pude retirar una cantidad de dinero. Tuve la suerte de pararme o de entender que tenía que pararme y volver a retomar más adelante. En ese tiempo, porque el mundo de las binarias es un mundo muy rápido, en aquella época yo operaba un minuto, con lo cual te puedes imaginar que era la locura absoluta. Que al final tuve la posibilidad de recuperar una gran parte de ese capital, pero hubo momentos muy complejos, muy complicados. A partir de ese momento, cuando ya la ESMA tomó la decisión de cerrar o de operativa, 2018 lo tuve de reconversión hacia trading. Y bueno, empecé en el mundo del trading. Enfoque de trading, bueno, pues más o menos me pude adaptar porque la ESMA, digamos, las binarias, con las binarias sí que aprendías mucho trading y te obligaba y te exigía tener una capacidad importante de análisis, por tener en cuenta que la operativa a un minuto es una operativa de mucho sesgo, o sea, de mucho error, y tenías que trabajar con mucho tipo de análisis diferente. A partir de ese momento empecé a entender cómo funcionaba un poco el mundo de Forex y sobre todo a entender cómo funcionaba el Forex en temporalidades mayores. Es decir, ya a partir de 1 hora, 4 horas, un día, etcétera. Y empecé a entender que había otro tipo de operativa que era pues quizá más rentable aún que las binarias. O que podía ser, no que era, sino que podía ser más rentable que las binarias. Entonces empecé a estudiarlo en ello y en el 2020 entré también en el mundo del trading algorítmico. Empecé a estudiar trading algorítmico de una forma muy intensa también y desde entonces estuve trabajando con esas dos fases, esas dos vertientes. El trading es algo que te permite, que es importante desde el punto de vista de para saltar algo trading, para entender qué es lo que están haciendo las estrategias, etcétera, etcétera. Pero tampoco, si quieres hacer algo trading, tampoco tienes que, ahora te explicaré un poco las dos, tampoco tienes que volverte loco estudiando grandes sistemas de trading o sea, grandes análisis de trading. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que yo haría con este tema, ¿no? Bueno, hay un punto en el que también con el tiempo vas conociendo todo esto y cómo funciona el trading y hay como varias fases o varias posibilidades, ¿no? Una está en operar en acciones, que es una de los tipos que hay y existen técnicas muy interesantes para eso. Yo la verdad que tampoco las sé, aunque toqué en su momento varios palos, tampoco profundicé en ellas, pero hay gente que es muy buena. En acciones puedes trabajar en acciones, tanto de lo que serían acciones de empresas importantes como pues, Amazon, Apple, etcétera, las grandes empresas, incluso empresas que no son tan conocidas, pero que también cotizan en mercados internacionales, que pueden sacar buen análisis de ello, ¿no? Y hay gente muy especializada en ello que analiza pues, los números de las empresas, qué es lo que están haciendo y demás, y los resultados que dan digamos, en sus presentaciones trimestrales. Luego tienes otro tipo de sistema en acciones que es el que llaman el small caps, que el small caps es tradear en acciones de pequeña capitalización. Y ahí hay gente que hace mucho dinero porque también hay sistemas que te permiten identificar la posibilidad de poder hacerlo. Ojo, cuando digo que hace mucho dinero, ahora te matizaré todo esto, ¿no? Porque todos estos sistemas, todos, tienen siempre, en cada fase, tienen lo que llamamos un camino del desierto. Es decir, camino del desierto en el cual tú tienes que entender cómo funciona ese sistema específico que tú hayas elegido y en el que te vas a tener que especializar. Es decir, si te especializas en acciones, perfecto. Si te especializas en small caps, perfecto. Si te especializas, como es mi caso ya, en la parte de trading, en el tema de futuros, o en el caso de, empezó con CFDs, pero te vas a futuros, y específicamente yo en ese punto, a nivel de trading manual, me especializo en euro dólar, o sea, ese activo únicamente, es decir, sí, he trabajado un poquito también con Bitcoin, a nivel de trading, etcétera, pero principalmente para mí el más relevante es euro-dólar, porque es el de mayor capitalización a día de hoy y te permite entender ciertos movimientos del mercado que otros es más complejo, aunque hay otros que pueden generar más ganancia, ¿no? Tipo, por ejemplo, el Libra-Yen, ¿no? Que tiene unos movimientos enormes y que puedes apalancarte mucho en esos movimientos. También a veces tienes unos costes adicionales importantes, pero
en este caso yo lo que haría, bueno, partiendo de la base de ya llegamos al punto del día de hoy, que ya date un poquito la parte anterior, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué es lo que haría en este momento? Bueno, pues por un lado, yo si fuese trading, me enfocaría, como lo estoy haciendo, solamente en un activo, exclusivamente en un activo. Me da igual que elijas, o un sistema, ¿no? Me da igual perdón, o un tipo de activos, ¿no? Pues pueden ser acciones, pues me focalizo en cinco, tres o cuatro acciones. Yo, por ejemplo, traders que conozco que se dedican a tema de acciones, se focalizan en dos o tres empresas nada más, que son las que controlan muy bien los movimientos que hacen, cómo los hacen, de qué forma los hacen, etcétera. Con lo cual, esa sería una opción. Otra sería small caps, que ahí tienes una variedad más grande, pero movimientos muy específicos que tienes que determinar. Entonces ahí el tema de small caps tiene otro camino y además hay gente muy especializada y muy buena con eso. En la parte que te digo de trading de Forex, yo me focalizaría a nivel de futuros, o sea, como lo hago ahora, a nivel de futuros, pero únicamente en euro-dólar. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué lo hago en euro-dólar? Bueno, pues porque en euro-dólar tiene ya una serie de movimientos específicos basados en lo que se llama el IPDA, que es un algoritmo interbancario donde genera una serie de movimientos que a ti te permite identificar potenciales movimientos sobre los que poder trabajar, ¿vale? Entonces, este detalle te permite conocer cuáles son los movimientos que puede hacer el precio después del cierre de un mercado determinado, como por ejemplo el cierre del mercado asiático o mercados determinados como por ejemplo el mercado de Londres o el mercado americano. Entonces, en el euro dólar ahí puedes ver esos tres movimientos, los puedes detectar, los puedes trabajar. Con lo cual, ese sería uno de los temas que yo haría. ¿Dónde está el camino del desierto? Bueno, pues el camino del desierto está en que el ojo se te haga a esos movimientos de mercado. Ahí es donde tú tienes ese camino del desierto para conocer esas condiciones que el mercado te va a dar, detectarlas, que el ojo las detecte y tú puedas entrar directamente en esas operaciones. Y ahí yo trabajaría pues entre una a tres operaciones o a tres tipos de entradas como mucho, pero que sean muy sota caballo rey y que si no las veo durante el día que las estoy viendo directamente ni entraría. O sea, es decir, si no te da esas operaciones, no entras. Hay una cosa que hay la ansiedad de querer entrar, pues es un tema que lógicamente es una fase del trading que te vas a comer, ¿vale? Entonces, es decir, en el sentido de que normalmente, o sea, hay gente que tiene más capacidad para entenderlo, hay gente que menos, pero si quieres profesionalizarte en este área, tienes que dirigirte directamente a este tipo de temas. En el tema de trading algorítmico, aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo ahí no me focalizaría tanto, o lo que yo entiendo que no tienes que focalizar tanto es en un mercado, porque puedes trabajar varios mercados diferentes, muchos mercados diferentes. Pero lo que sí te tienes que especializar, sí te tienes que focalizar es en un sistema de trabajo para desarrollar estrategias, ¿vale? Y ahí es donde está tu camino del desierto. ¿Vale? El otro día lo hablábamos en una comunidad muy importante en la que estoy, que permite que comentamos este tema desde el punto de vista de, oye, aquí primero hay que focalizarse y en qué te tienes que focalizar. Primero en entender que existen ventajas estadísticas y que tienes que dedicarte a buscarlas y que una parte de tu trabajo sea buscar constantemente ventajas estadísticas. Es decir, ¿qué es una ventaja estadística? Por ejemplo, pues ocurre que en un periodo determinado, como veíamos en un ejemplo en uno de los vídeos de atrás, en los octubre habitualmente para el Bitcoin es un buen mes. Entonces, hablábamos que, claro, si tú entras y sales en octubre del entrases en todos los años que ha habido previos actualmente en el mercado, pues probablemente lo que te va a dar es un número de entradas pequeñas porque bueno, ahí son 13 años, entonces te va a dar 20 entradas o una cosa así como máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estadísticamente son pocas, ¿vale? Pero ¿por qué es importante la ventaja estadística? Porque la ventaja estadística tú lo que haces es identificar que existe ahí un patrón, es decir, un patrón en el cual en octubre
ocurre X y Z cosa. Es decir, que en octubre suele ser bueno para el Bitcoin, por ejemplo, históricamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú dentro de ese mes de octubre puedes desarrollar posibilidades de patrones de entrada y de estrategias que trabajen ese mes de octubre. Entonces, ahí es donde tú puedes desarrollar de una forma mucho más efectiva todo tu mes. Y ahí puedes desarrollar un volumen de operaciones mucho mayores que ya estadísticamente no se pueden llevar solamente a la suerte, sino que son estadísticamente validables. Con lo cual, eso es una ventaja estadística, es decir, oye, esta es una periodicidad que de tal forma ocurre que todos los años, habitualmente o normalmente, este mes es positivo para este activo. Entonces, es una ventaja estadística. Luego tienes que trabajar lo que se llama el minado, o sea, es decir, tú no te puedes dedicar a hacer manualmente todo esto, necesitas herramientas en trading algorítmico de minado que te permitan sacar estrategias que sean válidas y que te den patrones lo suficientemente amplios para trabajar con un volumen de estrategias y de entrada lo suficientemente amplias para que ese sistema de minado te ofrezca un volumen de operaciones que luego tengan la probabilidad de ser más rentables que las que no, ¿no? Y además hay que hacerlo sobre un tipo de datos específicos, o sea, es decir, tienes que trabajar sobre datos específicos que normalmente, si es en futuros, son datos que están en el mercado y que son datos de mercado. Y pueden ser de ETFs, ¿vale? O sea, es decir, pueden ser sobre ETFs. Entonces, este sería como el perfil donde, es decir, ventaja estadística punto uno, punto dos, sistema minado, punto tres, la selección de las estrategias que quieres de verdad elegir, que tú tomas la decisión de elegir porque son las que consideras que son válidas. Punto cuatro, esas estrategias, backtestearlas bien y además backtestearlas en el broker en el que vas a trabajar para que te dé un punto de vista adicional lo más positivo posible. De hecho, muchas estrategias que haces el backtest en sistemas de minado y luego las pasas al broker, algunas, cuando ya las has seleccionado como válidas, algunas sí te pueden caer. Con lo cual también es importante. Y luego ya está la parte de puesta en marcha a través de VPS, de sistemas con exchange, alertas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ahí tú tienes que trabajar, tu camino en el desierto es el desarrollar el sistema de trabajo. ¿Vale? Igual que en el camino del desierto Advanced Trading es el entender el activo específico y cómo trabaja ese activo, en el caso de Go Trading es focalizarte en los sistemas de trabajo. Luego, a nivel de estrategias, para saber cuáles son las más efectivas, una cosa que tienes que hacer en tu día a día de algo trading es ir haciendo un seguimiento tanto de las aperturas como de los cierres, sobre todo porque en muchas ocasiones tienes que ver que efectivamente está entrando en la estrategia de forma adecuada y que no se está equivocando, independientemente de que tú luego posteriormente tengas la opción bajarlo mejor o peor, o de hacer un seguimiento en sistemas específicos de seguimiento. Pero esto es importante. ¿Empezaría yo? Pues básicamente, como te lo digo, de esta forma. O sea, yo si ahora tuviera que empezar yo, no otros empezarían de otra forma, lógicamente, ¿no? Pero yo empezaría con trading en euro dólar, el futuro del euro dólar, específicamente sobre los movimientos de IPDA y punto. Si tuviera que trabajar con algo trading, trabajaría en un buen sistema de trabajo que te permita establecer estrategias muy robustas, que es el objetivo de todo esto, la robustez en las estrategias de algo trading, y que te permita luego poder hacer un seguimiento y poder validarlas con el tiempo. Básicamente sería eso. Todo este tiempo atrás, llego a la conclusión de que si tuviera que empezar sería así, ¿vale? Es decir, trading, como te digo, euro dólar en futuros y con patrones IPDA. Punto, nada más. Algo trading, específicamente sistema de trabajo, puesta en marcha y seguimiento de las estrategias. Ese sería el resumen de todo esto. Espero que te haya gustado. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.